Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí una vez más, Norberto Díaz Granados, para compartir un poco acerca de los temas de discipulado que hemos estado tratando durante ya un tiempo y que estamos actualizando pues todo este material de manera progresiva para poder tener un material más fresco, más dinámico y pues hoy está utilizando realmente la traducción de la Biblia textual de la cuarta edición, que nos presenta un texto bíblico depurado, muy bien estructurado, que se ha logrado retrotraer hasta el siglo II de la era cristiana. Entonces tenemos unas grandes ventajas con respecto a esto y hemos querido actualizar todo el material para poder presentar algo más fidedigno a lo que la escritura originalmente dice. Entonces pues no es más por ahora, sino solamente desearles que este material de los próximos videos que vamos a estar subiendo sea de gran bendición, que sean de gran liberación para todo el que lo escuche y que pues logremos todos ser mutuamente edificados. Un abrazo a todos y comencemos. Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy especial. Hay una pregunta que de manera muy reiterativa siempre se está haciendo y que siempre se comenta, cosas que siempre se hablan. Cuando le preguntamos a una persona, ¿tú a qué iglesia vas? ¿De qué iglesia eres tú? Es una de las preguntas más comunes y más frecuentes, más que todo aquí en el mundo occidental, en esta parte del globo terráqueo, en donde las personas siempre estamos indagando y preguntándole a las demás, ¿a qué iglesia vas? ¿O de qué iglesia eres? Y bueno, lógicamente la pregunta tiene una respuesta obligada y esta corresponde a definir o a decirle a la persona que nos está indagando en qué lugar me congrego realmente. Entonces unas personas dicen, no, yo soy de la iglesia presbiteriana. Le preguntan a otro, ¿tú de qué iglesia eres? ¿A qué iglesia perteneces tú? Y ellos dicen, no, yo soy de la iglesia cuadrangular. Otros dicen, no, yo soy de la iglesia pentecostal unida. Otros dicen, no, yo soy de la iglesia de los trinitarios. Otros dicen, no, yo soy de la iglesia católica. No, yo soy de la iglesia de la asamblea de los testigos de Jehová. No, yo soy de la iglesia de los santos de los últimos días. Yo soy de la iglesia del pentecostalismo renovado. No, yo soy de la iglesia carismática. Yo soy de la iglesia de los santos de los últimos días. Otro dice, yo soy de la iglesia de los Hare Krishna. Otro dice, yo soy de la iglesia luterana. Otros dicen, yo soy calvinista. Otros dicen, yo soy metodista. No, yo soy bautista. Y todas las personas entregamos este tipo de respuestas cuando nos preguntan de qué iglesia eres. Y precisamente de ese tema queremos hablar hoy. ¿De qué iglesia soy? ¿De qué iglesia eres? Es la pregunta que hacemos. Pero hoy queremos conversar y compartir un poco acerca de este tema, basado solamente en lo que dice la escritura, lo que dice la Biblia, que es en lo que la mayoría de las religiones occidentales se basa en cuanto al cristianismo, llámese católico, protestante, contraprotestante, reformados, no reformados, todo tipo de religión y de dogma, de fe, que tenga su origen en el judaísmo o que tenga su origen en el cristianismo, de alguna manera basan su fe en lo que dice la Biblia, en lo que dicen los textos sagrados de la cristiandad o del judaísmo. Entonces vamos a tratar de dar respuesta a esta pregunta, no para que otra persona sepa de qué iglesia soy, sino para que yo mismo, tú mismo que estás ahí escuchando, sepas de qué iglesia eres. Y de eso se va a tratar el tema de hoy. Trataremos de responder la pregunta, ¿a qué iglesia perteneces? Yo tengo por aquí anotadas ahorita algunas citas de la Biblia, algunas citas bíblicas que voy a estar presentando ahora en la pantalla para que tú las leas conmigo. Definiendo o tratando de responder esta pregunta, ¿a qué iglesia perteneces? Como decía ahorita, generalmente las personas creen que pertenecen a la iglesia a la que asisten, que pertenecen a la iglesia en la que se congregan o que pertenecen a la iglesia de la religión que profesan. Y de pronto para muchos esto sea una realidad, es respetable. Sin embargo,
queriendo dar respuesta, una respuesta bíblica, una respuesta que esté basada exclusivamente en lo que dicen las Escrituras, pues tenemos que ir a la fuente, tenemos que ir realmente al lugar en donde Dios, a través de su Espíritu Santo, ha traído luz y ha traído respuesta para que cada uno de nosotros, obviamente, lógicamente y de manera inexorable, dependiendo en lo que creo, pues así sabré a qué iglesia pertenezco o en dónde estoy. Saber entonces la definición de esta pregunta, la respuesta que tiene que venir a este interrogante, lo primero que tenemos que hacer es entender qué es o cuál es la iglesia para yo poder saber a qué iglesia pertenezco. Todo el mundo piensa que pertenece a un lugar o a otro porque se congrega allí. Yo soy de la iglesia tal o de la iglesia cual porque me congrego allí. Otros pertenecen a esas iglesias en su conciencia, en su cabeza, en su corazón, porque lo han recibido por tradición. Mi abuela estuvo allí, mi abuelo estuvo allí, mis tíos estuvieron, mis padres pertenecen a ese lugar, a esa iglesia. Reitero, no importa el nombre de la iglesia, yo también pertenezco ahí ahora y creo que mis hijos también van a pertenecer a ese lugar. Y entonces tenemos estas etiquetas cuadrangulares, bautistas, testigos de Jehová, pentecostales unidos, pentecostales adventistas, trinitarios, reformados, santos de los últimos días, católicos, evangélicos, protestantes y toda la cantidad de etiquetas adicionales que queramos utilizar. Entonces, realmente, ¿qué dice la Escritura? La Biblia enseña algo completamente distinto, y aquí es donde te voy a dar algunas citas bíblicas que quiero que leas conmigo, que las compartas conmigo ahorita, para saber qué dice la Escritura y para entonces nosotros poder tener una respuesta clara, una respuesta real, una respuesta concreta a la pregunta: ¿a qué iglesia perteneces? La primera cita que queremos compartir hoy está en Hechos, libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 12, verso 5. Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, verso 5. Dice la Escritura: así que Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración constantemente a Dios a favor de él. Hechos capítulo 12, verso 5 dice que el apóstol Pedro, mientras que estaba en la cárcel, estaba allí sufriendo su padecimiento, preso por causa de la predicación del Evangelio, y la Biblia dice que la iglesia hacía oración constantemente a el Dios del cielo por la vida del apóstol Pedro, a favor de Pedro. Aquí hay que notar que este versículo por lo menos comienza dando una definición clara de que la iglesia no es un lugar en el que yo me congrego. La iglesia no es un concilio, la iglesia no es una denominación, la iglesia no es una etiqueta. Esta primera cita, Hechos 12:5, está definiendo de una manera muy clara que la iglesia son las personas. La iglesia hacía fervientemente, constantemente, una oración a Dios a favor de Pedro. Entonces, si la Biblia dice, por lo menos en esta primera cita que acabamos de ver, que la iglesia está orando por Pedro, tengo que comenzar a mirar lo que Dios está mirando, y es que Dios no ve a la iglesia como un edificio. Dios no ve a la iglesia, según esta cita bíblica, Dios no ve a la iglesia como un concilio, Dios no ve a la iglesia como una denominación, Dios no ve a la iglesia como un movimiento. Para Dios, la iglesia es un grupo de personas, un conjunto de personas que tienen una fe en común y que oran por los demás. Personas que se reúnen a orar, a clamar y a interceder en favor de sus hermanos en la fe, que de pronto están en una necesidad, que de pronto están padeciendo o que están solicitando el favor de Dios de alguna manera para algo. La iglesia, según ellos, según los apóstoles, según Dios mismo, que es quien inspira esta escritura,
Para ellos y para Dios la iglesia era constituida por personas. Cuando se hace la pregunta ¿de qué iglesia eres? Y yo digo soy de la iglesia protestante, o yo soy de la iglesia Camino al Paraíso, o yo soy de la iglesia Asambleas de Dios, o yo soy de la iglesia presbiteriana, o qué sé yo, la que usted quiera, le coloque la etiqueta. No quiero de pronto que piense que me estoy dirigiendo a un grupo particular o a un concilio o una denominación. No, solamente estoy tomando ejemplos de todas las denominaciones que hay, de todos los concilios que hay, para mencionarlos. Si congregas en uno de estos, no es mi intención en ningún momento ofenderte, pero sí quiero traer luz en cuanto a este asunto de comprender y de entender lo que dice la Biblia. Entonces, según la Biblia, la iglesia no es un concilio denominacional, no es un movimiento, no es un grupo, no es una filosofía. Para la Biblia, la iglesia es simplemente un grupo de personas que tienen la fe, una fe en común, y que están en constante oración por alguien que necesita el favor de Dios. Eso es lo que acabamos de leer en Hechos capítulo 12, verso 5.